Hay momentos en los que el futuro asusta más que el pasado, porque el pasado ya ocurrió, pero el mañana parece una hoja en blanco llena de preguntas. ¿Qué pasará conmigo, con mi familia, con mis sueños, con mis luchas internas? Tal vez nadie te lo dice, pero no eres débil por sentir miedo, no eres menos creyente por sentir incertidumbre. La Biblia está llena de hombres y mujeres que también tuvieron temor al mañana, pero aprendieron algo que hoy puede cambiar tu forma de empezar cada día. Si tienes miedo al futuro, si te levantas por la mañana con una sensación extraña en el pecho, como si algo incierto te estuviera esperando, este mensaje es para ti. No es casualidad que estés aquí, no es casualidad que este video haya llegado justo ahora a tu vida. Muchas personas viven con una sonrisa por fuera, pero con una inquietud constante por dentro, pensando qué va a pasar mañana, cómo se van a resolver los problemas, si alcanzará la fuerza, el dinero, la salud, la fe. Este video nace para hablarte de eso, para acompañarte desde la palabra y para ayudarte a comenzar el día con una perspectiva distinta, más firme, más tranquila, más llena de esperanza en Dios. Si este mensaje conecta contigo, te invito a que apoyes este video dando like, comentando y compartiéndolo. Ese gesto tan sencillo ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan, personas que tal vez solo tienen este espacio para escuchar una palabra de fe y esperanza. Al hacerlo, estás aportando mucho más de lo que imaginas y puede ser de gran bendición para alguien que hoy se siente perdido, cansado o con miedo al futuro. Te invito también a comentar una frase breve que represente este tema. Escribe, confío en Dios. Ahora sí, vamos con la primera parte. Parte 1. Comencemos hablando de algo muy real, de eso que muchas personas sienten apenas abren los ojos cada mañana. El miedo al futuro no siempre llega como un pensamiento claro, a veces llega como una presión en el pecho, como un cansancio que aparece sin haber hecho nada, como una inquietud que no sabes explicar. Te levantas, miras el techo, y antes incluso de poner los pies en el suelo, tu mente ya está adelantándose a todo lo que podría salir mal. Problemas que aún no han ocurrido, conversaciones que aún no existen, escenarios que solo viven en tu cabeza, pero que pesan como si fueran reales. La Biblia nos muestra algo muy importante. El miedo al mañana no nace porque el futuro sea malo, nace porque intentamos cargar hoy con lo que todavía no nos corresponde. Jesús lo explicó de una forma tan sencilla y tan profunda que muchas veces la pasamos por alto. Él dijo que cada día trae su propio afán, y con eso nos estaba enseñando que el hoy ya tiene suficiente peso como para que encima le pongamos el peso del mañana. Cuando intentas vivir el futuro antes de tiempo, tu alma se agota, tu fe se debilita y tu paz se rompe poco a poco. Muchas personas piensan que confiar en Dios significa no sentir miedo, pero eso no es verdad. Confiar en Dios significa qué haces con ese miedo cuando aparece. Hay personas que se despiertan y lo primero que hacen es dejar que el temor tome el control del día. Se levantan con prisa, con ansiedad, con una sensación de amenaza constante, como si algo malo estuviera a punto de pasar. Otras personas, en cambio, aprenden a detenerse un momento, a respirar y a recordar una verdad que cambia todo: Dios ya está en el mañana. Esto es clave y quiero que lo entiendas con calma. El futuro no es un lugar vacío donde Dios llegará después. Dios ya está ahí. Antes de que tú te preocupes, antes de que tú te preguntes cómo va a salir todo, Él ya conoce el camino, ya ve las respuestas, ya sabe cómo sostenerte. El problema es que muchas veces vivimos como si Dios solo existiera en el pasado o en el presente, pero olvidamos que también gobierna lo que viene. Hay personas que dicen, yo confío en Dios, pero viven como si todo dependiera únicamente de ellas. Se despiertan con la carga de resolverlo todo, de controlar todo, de anticiparse a todo. Y esa forma de vivir no produce fe, produce desgaste. Cuando crees que todo depende de ti, cualquier incertidumbre se convierte en una amenaza. Pero cuando entiendes que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando tú no ves nada claro, el futuro deja de ser un enemigo y empieza a ser un camino acompañado.
El miedo al futuro también aparece cuando has vivido decepciones, cuando has orado antes y no viste la respuesta que esperabas, cuando confiaste y algo salió distinto. Entonces, tu mente empieza a protegerse, empieza a decir ¿y si vuelve a pasar? ¿Y si no funciona? ¿Y si me vuelvo a caer? Pero Dios no te llama a vivir desde tus heridas, te llama a vivir desde su fidelidad. Que algo haya dolido antes no significa que todo lo que viene será igual. En la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios le hablaba a personas que estaban asustadas por lo que venía. A Josué, por ejemplo, le tocó enfrentar un futuro enorme, una responsabilidad que parecía imposible. Y Dios no le dio un mapa detallado de todo lo que iba a pasar, le dio algo mejor, su presencia. Le dijo que estaría con él donde quiera que fuera. Eso nos enseña algo poderoso. Dios no siempre te muestra el futuro, pero siempre te promete que no caminarás solo hacia él. Cuando te levantas con miedo, cuando sientes que el mañana pesa demasiado, no significa que estés fallando en la fe. Significa que necesitas volver a colocar tu confianza en el lugar correcto. El futuro no está en tus manos, y eso no es una mala noticia, es una liberación. Tus manos se cansan, se equivocan, tiemblan. Las manos de Dios no. Por eso esta primera parte es para ayudarte a entender algo fundamental. El miedo al futuro no se vence tratando de controlarlo todo, se vence aprendiendo a soltar. Soltar no es rendirse. Soltar es reconocer que hay un Dios que cuida mejor de tu vida que tú mismo. Soltar es decir, hoy haré lo que me corresponde y lo que no puedo controlar, lo dejo en manos de Dios. Y a partir de aquí vamos a seguir profundizando, porque hay verdades que necesitas escuchar al comenzar tu día, verdades que la Biblia nos recuerda y que pueden cambiar por completo la manera en que enfrentas el mañana. Parte 2. Hay algo que pasa casi siempre con el miedo al futuro, y es que no solo te asusta lo que podría pasar, también te roba lo que sí está pasando, te roba el momento presente, porque mientras tu cuerpo está aquí, tu mente se va, se escapa hacia un mañana que todavía no existe. Y en esa huida silenciosa, el enemigo hace su trabajo más común. No necesariamente te destruye de golpe, sino que te desgasta poco a poco. Te roba la paz por la mañana, la claridad al mediodía, la gratitud por la noche. Y así, día tras día, terminas viviendo una vida entera preocupándote por escenarios que quizá nunca ocurran. Por eso, una de las primeras cosas que necesitas escuchar cuando te levantas con temor es esta verdad. Dios te llama a volver al hoy, no al mañana, no a lo que podría pasar, no a la película mental de lo peor. Dios te llama al hoy, porque el hoy es el lugar donde Él te fortalece, donde Él te guía, donde Él te habla. El mañana todavía no lo estás caminando, pero el hoy sí, y es aquí donde Dios sostiene tu paso. Mira cómo lo dice la Escritura en el Evangelio de Mateo. Jesús enseña algo tan práctico que parece simple, pero es profundamente espiritual. Dice que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y aquí hay una enseñanza que cuando la entiendes, te cambia la forma de respirar. Jesús no está diciendo que ignores tus responsabilidades. Está diciendo que no conviertas el mañana en una carga emocional hoy. Porque hay una diferencia entre prepararte con sabiduría y vivir atrapado en ansiedad. Prepararte es ordenar tus cosas con calma. La ansiedad es intentar adivinar el futuro con miedo. Y aquí entra algo que casi nadie te explica, pero es clave. El miedo al futuro suele venir de una ilusión de control. El ser humano quiere certeza, quiere garantías, quiere seguridad absoluta. Quiere saber, si hago esto, entonces pasará esto otro. Si oro, entonces todo saldrá perfecto. Si trabajo duro, entonces nada malo ocurrirá. Pero la vida no funciona así. Y Dios, muchas veces, no te da un futuro asegurado en tu mente, porque quiere darte algo mejor, un corazón asegurado en Él. Porque si tú tuvieras control de todo, no necesitarías fe. Si tú supieras cada paso, no necesitarías confiar. La fe existe precisamente porque hay cosas que no vemos.
Y ahí está el punto. El futuro no se camina con certeza humana, se camina con confianza divina. Cuando tú entiendes eso, el miedo empieza a perder fuerza. Ahora quiero hablarte de lo que pasa al despertar, porque ese momento es clave. La mañana es como la puerta de entrada del día. Si tú abres esa puerta con miedo, el miedo entra y se sienta en la sala de tu mente. Pero si tú abres esa puerta con Dios, el miedo no desaparece mágicamente, pero ya no manda, ya no gobierna, ya no dirige tu ritmo. Por eso, hay personas que se levantan y lo primero que hacen es revisar el celular, noticias, redes, mensajes, pendientes, cuentas, problemas, y sin darse cuenta, están alimentando el temor desde el primer minuto. Porque el celular muchas veces te conecta con el ruido, con la comparación, con la urgencia, con el caos de otros. Y entonces, tu alma se despierta corriendo, no descansando. Se despierta preocupada, no centrada. Pero cuando tú decides comenzar con Dios, aunque sea con algo sencillo, tu interior toma otro rumbo. No se trata de una rutina perfecta, se trata de una postura del corazón. Se trata de decir, Señor, antes de escuchar todo lo que el mundo me va a gritar hoy, quiero escucharte a ti. Antes de creerle a mis pensamientos, quiero creerle a tu palabra. Antes de anticipar tragedias, quiero recordar tu fidelidad. Y aquí quiero darte algo muy práctico, porque esto es un video, no es teoría bonita. Cuando te levantes con miedo al futuro, hay 3 preguntas que tu mente suele hacer, y hay 3 respuestas que la fe puede dar. No te lo digo como fórmula mágica, te lo digo como entrenamiento del alma, porque la fe también se entrena. Primera pregunta de la mente, ¿y si algo sale mal hoy? Respuesta de la fe, Dios estará conmigo hoy. Segunda pregunta de la mente, ¿y si no puedo con lo que viene? Respuesta de la fe, Dios me dará fuerzas cuando llegue el momento. Tercera pregunta de la mente, ¿y si pierdo lo que amo? Respuesta de la fe, Dios es mi refugio y mi roca, aun si todo cambia. Mira lo que está pasando aquí. La mente pregunta desde el miedo. La fe responde desde el carácter de Dios. El miedo busca control. La fe busca presencia. El miedo quiere garantías. La fe se sostiene en promesas. Y hablando de promesas, aquí hay una que necesitas escuchar cuando el futuro te asusta. En Isaías, Dios dice que no temas, porque Él está contigo, que no desmayes, porque Él es tu Dios, que Él te fortalecerá, te ayudará y te sustentará con su mano derecha. Fíjate que no te promete una vida sin desafíos, te promete algo mejor, que no enfrentarás los desafíos solo. Y eso es lo que cambia todo, porque el miedo al futuro crece cuando te sientes solo. Crece cuando sientes que no hay respaldo, que no hay ayuda, que no hay salida. Pero la presencia de Dios es respaldo. La presencia de Dios es compañía. La presencia de Dios es fuerza real. Ahora quiero que seas honesto contigo. Muchas veces el futuro asusta porque tú estás imaginando el futuro sin Dios. Y claro que da miedo. Si tú imaginas mañana sin provisión, sin guía, sin paz, sin protección, sin propósito, es normal que te angusties. Pero ese es un error de enfoque. El futuro no es solo una secuencia de eventos. El futuro es un camino donde Dios también camina contigo. Esto me recuerda algo muy poderoso del Salmo. David hablaba desde momentos difíciles, no desde una vida cómoda. Y aún así decía que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa frase es más que poesía, es una postura de vida. David no dijo, no existirán valles. Dijo que aunque existan, no temeré, porque Dios va conmigo. Y eso es lo que quiero que empieces a declarar cada mañana, no con arrogancia, sino con fe. Hoy no sé todo lo que va a pasar, pero sé con quién camino. Hoy no tengo todas las respuestas, pero tengo un Dios que no pierde el control. Hoy no sé cómo se resolverá todo, pero sé que el Señor no abandona a los suyos. Hay una parte de ti que necesita escuchar esto con calma.
Dios no te pide que entiendas el futuro, te pide que confíes en Él hoy. Dios no te pide que tengas todo resuelto, te pide que te acerques. Dios no te pide que seas invencible, te pide que descanses en su fuerza. Y algo más, el miedo al futuro a veces es un mensaje disfrazado. Es tu alma diciéndote que te estás apoyando demasiado en ti mismo, que estás cargando más de lo que puedes, que estás tratando de ser tu propio salvador. Y eso siempre termina en ansiedad. Por eso, cuando sientas miedo, en lugar de pelear con tus pensamientos como si fuera solo un problema mental, úsalo como una señal espiritual, una señal que te dice: vuelve a Dios, suelta el control, entrega el mañana, entrega el... Parte 3. Hay una pregunta que aparece cuando el miedo al futuro se vuelve repetitivo, y es una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero muchos la sienten por dentro. Si Dios me ama, ¿por qué permite que yo viva con tanta incertidumbre? Si Dios es bueno, ¿por qué no me muestra el camino completo? Si Dios tiene el control, ¿por qué a veces siento que estoy caminando a ciegas? Y esta parte es importante, porque aquí es donde muchas personas se confunden, se frustran y terminan agotadas espiritualmente. Déjame decirte algo con mucho cuidado. Dios no siempre te quita la incertidumbre, pero sí te ofrece una manera distinta de caminar dentro de ella. Y esto no es un castigo, muchas veces es un proceso, porque hay cosas que solo se forman en ti cuando no tienes control total. Hay áreas de tu corazón que solo se fortalecen cuando aprendes a confiar sin ver. Piensa en esto: si tú supieras todo lo que pasará, no necesitarías buscar a Dios. Harías tu plan, calcularías todo, te apoyarías en tus propios recursos y probablemente solo acudirías a Dios cuando algo se saliera del plan. Pero Dios no quiere ser el plan B de tu vida. Dios quiere ser el centro. Él quiere que tu alma aprenda a depender, no solo a pedir. Él quiere que tu fe sea una relación diaria, no una visita ocasional cuando sientes miedo. Por eso, a veces Dios permite que el futuro se vea borroso, porque quiere que tú aprendas a mirar más a Él que al horizonte. Quiere que tu seguridad no esté en lo que sabes, sino en quién te guía. En Proverbios, se nos da una instrucción que parece sencilla, pero es una llave para vencer el miedo al futuro. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Mira lo que dice ahí: no te apoyes en tu propia prudencia. Eso significa: no construyas tu paz sobre lo que tú puedes calcular, porque tu mente puede fallar, tus cálculos pueden cambiar, tu fuerza puede variar, pero Dios permanece. Aquí hay algo muy humano. Cuando tú tienes miedo al futuro, tu mente busca pruebas, busca señales, busca confirmación, busca algo que le diga todo va a salir bien. Y si no encuentra esa prueba, se altera, se acelera, se inquieta. Pero la fe no funciona por pruebas visibles, funciona por promesas. La fe aprende a descansar en lo que Dios dijo, no solo en lo que tú ves. Y esto es clave en la mañana, porque por la mañana tu mente está más vulnerable, se despierta y quiere una dirección inmediata, quiere sentir seguridad de inmediato, quiere saber cómo va a terminar el día. Pero la paz de Dios no viene como un reporte del futuro, viene como una presencia que te envuelve mientras caminas. A veces tú dices: Señor, muéstrame el camino y te prometo que confiaré. Pero Dios muchas veces responde de otra forma: confía y en el camino te iré mostrando. Y esa diferencia cambia todo, porque el corazón ansioso quiere ver para creer, pero el corazón de fe cree para caminar. Ahora, hablemos de algo bien real. Muchos miedos al futuro no nacen del futuro mismo, nacen de lo que tú te dices a ti mismo sobre el futuro, porque el temor no siempre viene de los hechos, viene de las interpretaciones. Tú interpretas el mañana como amenaza, y entonces el cuerpo se tensa, la mente se acelera, el corazón se inquieta. Interpretas el mañana como una carga, y entonces te levantas ya cansado. Interpretas el mañana como una repetición del dolor pasado, y entonces pierdes la esperanza.
Por eso, parte de la sanidad espiritual es aprender a hablarte diferente, aprender a cambiar la narrativa interna. Y aquí la Biblia tiene un papel central, porque la palabra de Dios no solo te informa, te transforma. Cuando tú te levantas y alimentas tu mente con la palabra, estás reeducando tu interior. Estás diciéndole a tu alma, no me voy a guiar por lo que siento, me voy a guiar por lo que Dios ha dicho. Te pongo un ejemplo. Imagínate que hoy te levantas y tu mente dice, algo malo va a pasar. Pero tú respondes desde la palabra, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu mente dice, no voy a poder. Y tú respondes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu mente dice, ¿y si me quedo solo? Y tú respondes, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Fíjate algo, tú no estás negando la realidad, estás eligiendo una verdad más grande que tus pensamientos, porque tus pensamientos son rápidos, pero no siempre son sabios. Tus emociones son intensas, pero no siempre son correctas. La palabra es firme, y cuando tú la colocas por encima del miedo, empiezas a recuperar estabilidad. Y aquí quiero llevarte a otra verdad. Muchas veces Dios permite que no veas el futuro porque quiere sanar tu relación con el presente. Hay personas que viven persiguiendo el futuro como si fuera la única oportunidad de estar bien. Cuando tenga más dinero estaré bien. Cuando cambie de ciudad estaré bien. Cuando tenga pareja estaré bien. Cuando se resuelva esto, estaré bien. Y entonces viven posponiendo la paz, posponiendo la alegría, posponiendo la fe. Pero Dios quiere enseñarte a vivir con Él hoy, porque si tú no aprendes a caminar con Dios hoy, tampoco disfrutarás el futuro. Te lo digo con amor, hay gente que logra lo que quería, y aún así sigue ansiosa. Porque no era el futuro el que faltaba, era la paz interior. No era el cambio externo el que faltaba, era la confianza interna. Por eso, cuando te levantas con miedo al futuro, Dios te está invitando a un cambio profundo. No solo a calmarte por un rato, sino a reconstruir tu seguridad, a dejar de vivir desde el control y empezar a vivir desde la comunión. Y aquí entra una palabra que muchos conocen, pero pocos aplican: entrega. Entregar el futuro no es decir no me importa. Entregar el futuro es decir, me importa tanto que no lo puedo cargar yo solo. Entregar es decir, Señor, yo haré lo que debo hacer, con sabiduría, con esfuerzo, con responsabilidad, pero el resultado final, el control, el destino, lo pongo en tus manos. En Primera de Pedro, se nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mira el orden, no dice echa una parte, dice toda. No dice echa la ansiedad pequeña, dice toda. Porque Dios no se cansa de sostenerte, tú te cansas de cargar. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que cuando te levantes y sientas temor, antes de correr a preocuparte, haces un acto interno de entrega. No tiene que ser algo complicado. Puede ser algo tan sencillo como decir, Señor, este día te pertenece. Señor, mi futuro está en tus manos. Señor, guía mis pasos. Señor, mi mente está inquieta, pero yo me aferro a ti. Y cuando tú haces eso, quizá el miedo no desaparece en un segundo, pero algo cambia en la atmósfera interior. Porque ya no estás solo contra tu mente, ya no estás solo contra tus preocupaciones, ahora estás caminando acompañado. Parte 4. Ahora sí, vamos a entrar en algo que de verdad puede abrirte los ojos, porque muchas personas no se dan cuenta de esto, y por eso el miedo al futuro se vuelve como una sombra constante. Hay una diferencia enorme entre una advertencia sabia y una voz de temor. Y si tú no aprendes a distinguirlas, vas a vivir reaccionando a pensamientos que parecen importantes, pero que en realidad solo te están drenando. Lo primero que quiero que entiendas es esto: el miedo tiene una forma de hablar. El miedo no solo es una emoción, también es un lenguaje. Y ese lenguaje suele tener ciertas características. El miedo habla con urgencia, como si todo fuera para allá. El miedo habla con extremos, como si todo fuera a salir mal o como si no hubiera salida. El miedo habla con condena,
como si tú no fueras suficiente. Y el miedo habla con confusión, como si tu mente se llenara de ruido y no pudieras pensar con claridad. La voz de Dios, en cambio, no te empuja al pánico. La voz de Dios puede corregirte, sí, puede confrontarte, sí, pero no te hunde. Dios no te habla para paralizarte, te habla para guiarte. Dios no te habla para destruir tu paz, te habla para construir tu fe. Y aquí es donde muchos se equivocan. Sienten un pensamiento fuerte por la mañana, un presentimiento, una preocupación intensa, y creen que eso es Dios avisándoles que algo malo va a pasar. Pero te digo con sinceridad, no todo pensamiento intenso es una señal. A veces es solo ansiedad. A veces es el corazón agotado. A veces es tu mente repitiendo heridas del pasado. Y si tú le das autoridad espiritual a cualquier pensamiento que te asuste, vas a terminar viviendo en una especie de alerta permanente. Por eso, cuando te levantas con miedo, una de las preguntas más importantes que puedes hacerte es esta: ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Dios? Porque la voz que viene de Dios, incluso cuando te llama a cambiar, te lleva hacia Él. Te invita a buscarlo, te invita a confiar, te invita a caminar con paz. Pero la voz del miedo te separa, te hace esconderte, te hace desconfiar, te hace querer controlarlo todo. En la Biblia hay una frase que se repite muchas veces: no temas. Y lo interesante es que Dios no dice eso porque el temor sea raro. Lo dice porque sabe que el temor es una reacción humana muy común. Dios le dijo no temas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a Gedeón, a Jeremías, a María, a los discípulos. En otras palabras, si tú sientes temor, no eres una excepción, eres humano. La diferencia es qué haces con ese temor. Ahora vamos a algo más profundo. Muchas veces, el miedo al futuro se disfraza de prudencia, se disfraza de responsabilidad, se disfraza de realismo. La persona dice, es que yo solo estoy siendo realista. Pero no es realismo, es ansiedad. Porque el realismo te prepara con calma, el miedo te prepara con desesperación. El realismo te ayuda a tomar decisiones, el miedo te paraliza. El realismo te ordena, el miedo te confunde. Entonces, ¿cómo lo identificas en la mañana? Te doy señales claras. 1. Si el pensamiento te roba la paz y te acelera, es probable que venga del miedo. 2. Si el pensamiento te empuja a controlar todo y a imaginar lo peor, es probable que venga del miedo. 3. Si el pensamiento te hace sentir solo y sin salida, es probable que venga del miedo. 4. Si el pensamiento te hace olvidar todo lo que Dios ya ha hecho por ti, es probable que venga del miedo. La voz de Dios, en cambio, tiene otro fruto. Te trae claridad, aunque no te muestre todo. Te trae firmeza, aunque no te quite los desafíos. Te trae dirección, aunque sea un paso a la vez. Y sobre todo, te trae una invitación constante a confiar. Y aquí quiero hablarte de algo que mucha gente no considera. El miedo al futuro también se alimenta de lo que consumes, de lo que escuchas, de lo que miras, de lo que repites. Hay personas que se levantan y lo primero que ven son noticias negativas, problemas del mundo, crisis, tragedias, conflictos, y después se preguntan por qué su mente está inquieta. Tu alma también tiene dieta. Y si tú alimentas tu mente de caos, tu mente te devolverá caos. Esto no significa que vivas aislado, significa que tengas sabiduría con lo que permites entrar temprano en tu corazón. La mañana es como tierra fértil, lo primero que siembras crece durante el día. Si siembras preocupación, crece ansiedad. Si siembras gratitud, crece paz. Si siembras palabra, crece fe. Por eso, algo que cambia mucho es empezar el día con una especie de filtro espiritual. Antes de creerle a tus pensamientos, los filtras con la verdad. Antes de obedecer al miedo, lo confrontas con la palabra. Antes de correr, te detienes. Y aquí te doy una herramienta práctica que puedes usar cada mañana cuando el miedo aparezca. No es una fórmula, es un hábito de fe. Es el hábito de reemplazar. El miedo te dice, ¿y si no puedes?
tú reemplazas, Dios me fortalecerá. El miedo te dice, ¿y si todo se derrumba? Tú reemplazas, Dios es mi roca. El miedo te dice, ¿y si nadie te ayuda? Tú reemplazas, el Señor es mi ayudador. El miedo te dice, ¿y si pierdes el control? Tú reemplazas, Dios ya tiene el control. Reemplazar no significa negar tu emoción. Reemplazar significa escoger qué voz tendrá la última palabra. Porque al final, la vida se dirige por la voz que tú más obedeces. Si obedeces al miedo, vivirás en miedo. Si obedeces a Dios, caminarás con paz aunque haya momentos difíciles. Hay algo más que quiero decirte, y esto es muy importante. A veces, el miedo al futuro es una señal de que tu alma está cansada. No siempre es falta de fe, a veces es falta de descanso. Porque cuando estás agotado, tu mente se vuelve más vulnerable. Cuando duermes mal, cuando llevas meses cargando, cuando no has soltado, tu mente empieza a imaginar tragedias con facilidad. Por eso Dios también te llama a restauración, a volver a respirar, a volver a soltar, a volver a confiar, no a luchar más fuerte, sino a descansar mejor. Hay batallas que no se ganan con fuerza humana, se ganan con paz interior. Parte 5. Ahora vamos a algo muy práctico, porque todo lo que hemos hablado hasta aquí necesita aterrizar en la vida real, en esos primeros minutos del día donde se decide mucho más de lo que creemos. La mañana no es solo el inicio del día, es el momento donde se define quién va a llevar el control, si el miedo o la confianza. Y aunque no lo parezca, lo que haces al levantarte puede fortalecer tu fe o debilitarla sin que te des cuenta. Muchas personas creen que el miedo al futuro aparece de la nada, pero la mayoría de las veces entra por la puerta que tú mismo abres al comenzar el día. Te levantas corriendo, con la mente acelerada, con pendientes acumulados, con preocupaciones que ni siquiera has confirmado, y sin darte cuenta ya estás viviendo desde la ansiedad. Por eso Dios no solo quiere hablarte de fe, también quiere enseñarte a ordenar tus mañanas. Lo primero que quiero que entiendas es esto: no necesitas una mañana perfecta para comenzar bien. Necesitas una mañana consciente. Hay gente que se frustra porque cree que acercarse a Dios implica largas horas, rutinas complicadas o un estado emocional especial, y como no lo logra, abandona. Pero Dios no te pide perfección, te pide disposición. Te pide que le abras un espacio, aunque sea pequeño, pero sincero. Cuando te despiertas, antes de levantarte de la cama, hay un instante muy poderoso. Ese primer pensamiento, esa primera dirección interna, marca el tono del día. Si lo primero que piensas es todo lo que puede salir mal, tu cuerpo responde con tensión. Pero si lo primero que haces es recordar que Dios está contigo, algo se acomoda por dentro. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no estás solo frente a ellos. Algo tan sencillo como decir en tu interior, Señor, aquí estoy, puede cambiar tu postura espiritual. No es una frase mágica, es una entrega. Es reconocer que no quieres caminar el día solo. Es decirle a tu alma, no voy a correr sin dirección, voy a caminar acompañado. Luego viene algo importante, aprender a detener la avalancha de pensamientos, porque el miedo al futuro suele aparecer como una cadena de ideas rápidas, y si no las detienes, te arrastran. Por eso es clave aprender a pausar, no a negar, sino a pausar. Respiras, te das un momento y recuerdas verdades básicas. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el control. Dios no se quedó dormido. En la Biblia vemos que Jesús muchas veces se apartaba temprano para estar a solas. Y eso no era un ritual vacío, era una prioridad. Jesús entendía algo que nosotros olvidamos: si no te detienes, el mundo te arrastra. Si no haces silencio, el ruido decide por ti. Si no te alineas por dentro, cualquier cosa te desordena. Ahora, no se trata de copiar exactamente lo que hacía Jesús, se trata de aprender el principio. El principio es este: antes de enfrentar las voces del mundo, necesitas escuchar la voz de Dios. Antes de enfrentar decisiones,
necesitas recordar quién te guía. Antes de cargar responsabilidades, necesitas soltar el control. Algo muy útil es comenzar el día con una verdad bíblica sencilla, no muchas, solo una. Una verdad que puedas repetir, que puedas recordar, que puedas traer a tu mente cuando el miedo intente volver. Por ejemplo, el Señor es mi refugio, o Dios va delante de mí, o mi vida está en sus manos. No necesitas recitar páginas enteras, necesitas anclar tu mente en algo firme. Y aquí hay algo que quiero aclarar. Repetir una verdad no es autoengaño, es entrenamiento espiritual. Así como el miedo se repite hasta que parece verdad, la fe también se fortalece cuando se repite. Tu mente aprende por repetición. Si repites temor, tu cuerpo aprende a vivir en alerta. Si repites confianza, tu alma aprende a descansar. Otra cosa muy importante en la mañana es aprender a diferenciar entre responsabilidad y preocupación. La responsabilidad te lleva a actuar con orden. La preocupación te lleva a anticipar desgracias. Tú puedes planear tu día sin angustiarte. Puedes organizarte sin perder la paz. Puedes pensar en el futuro sin vivir esclavo de él. Dios no te llama a ser irresponsable, te llama a ser libre del peso innecesario. Y ese peso suele venir de querer resolver hoy lo que solo se resolverá mañana. Cuando te levantas y sientes esa presión, pregúntate, ¿esto me corresponde hoy o estoy intentando vivir un día que aún no ha llegado? Esa pregunta, tan simple, puede aliviar mucho tu interior. También es importante revisar el ritmo. Hay personas que viven siempre apuradas, incluso cuando no hay urgencia real. Y ese ritmo constante de prisa alimenta el miedo al futuro, porque la prisa no deja espacio para confiar. Cuando vas rápido, no observas. Cuando vas rápido, no escuchas. Cuando vas rápido, reaccionas, no discernes. Por eso, aunque suene simple, bajar el ritmo en la mañana es un acto de fe. Es decirle a Dios, confío en que no necesito correr para que tú actúes. Confío en que tu tiempo es suficiente. Confío en que este día puede caminarse paso a paso. Y aquí quiero tocar algo muy humano. Muchas veces el miedo al futuro viene porque sientes que ya vas tarde en la vida. Tarde para cumplir sueños, tarde para resolver cosas, tarde para cambiar. Y ese pensamiento te persigue desde que despiertas. Pero déjame decirte algo con claridad. Dios no trabaja con relojes humanos. Dios trabaja con procesos. Y sus procesos no llegan tarde. Llegan cuando están maduros. Compararte con otros solo aumenta la ansiedad. Mirar la vida de otros desde fuera solo distorsiona tu propia historia. Dios no te llamó a vivir la vida de nadie más. Te llamó a caminar la tuya, a tu ritmo, con su guía. Cuando entiendes eso, el futuro deja de ser una carrera y empieza a ser un camino. Esta parte es para ayudarte a construir mañanas más estables, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás mejor plantado. Porque cuando empiezas el día con Dios, el miedo pierde autoridad. Puede tocar la puerta pero ya no manda. Puede aparecer pero no gobierna. Parte 6. Hay momentos en los que el miedo al futuro deja de ser algo ocasional y se convierte en una carga constante. No es solo una preocupación al despertar, es una sensación que te acompaña durante el día, que vuelve por la noche, que aparece incluso cuando todo parece estar en calma. Y aquí es donde muchas personas empiezan a sentirse culpables. Piensan que algo anda mal con su fe, que están fallando como creyentes, que si confiaran más en Dios, no se sentirían así. Pero déjame decirte algo con mucha claridad y con mucho cuidado. Sentir miedo constante no te hace una mala persona ni un mal creyente. Te hace humano. Y muchas veces te hace alguien que ha cargado más de lo que puede. La Biblia nunca niega el dolor humano, nunca ignora la lucha interna. De hecho, muchos de los hombres y mujeres que Dios usó profundamente pasaron por temporadas largas de temor, angustia y confusión. El problema no es sentir miedo. El problema es aprender a vivir con él sin enfrentarlo, sin hablarlo, sin entregarlo. Porque lo que no se enfrenta, se acumula. Y lo que se acumula,
termina gobernando desde las sombras. Cuando el miedo al futuro se vuelve persistente, suele estar conectado con algo más profundo. A veces, es el resultado de experiencias pasadas que dejaron huella, fracasos, pérdidas, traiciones, decepciones, momentos donde sentiste que todo se vino abajo. Entonces tu mente aprende a protegerse, y esa protección se manifiesta como miedo constante. Es como si tu interior dijera, no quiero volver a pasar por eso, y aunque esa reacción es comprensible, termina encerrándote en una vida de alerta permanente. Dios no quiere que vivas así, no porque Él no entienda tu miedo, sino porque sabe que ese estado te desgasta, te roba la alegría, te quita claridad. Por eso, cuando el miedo se vuelve repetitivo, Dios no te empuja, te invita. Te invita a mirar más profundo, a preguntarte qué estás cargando que no te corresponde, a reconocer qué heridas siguen abiertas, a aceptar que quizá necesitas sanar, no solo resistir. Hay personas que han aprendido a sobrevivir, pero no a descansar. Se levantan cada día en modo defensa, esperando el golpe, anticipando el problema, preparándose para lo peor, y aunque externamente funcionan, por dentro están agotadas. Dios no te llamó solo a sobrevivir, te llamó a vivir con paz, incluso en medio de procesos difíciles. En los Salmos vemos a David expresando su angustia con total honestidad. Él no escondía su miedo. Decía que su alma estaba turbada, que su corazón estaba inquieto, que sentía temor. Pero algo hacía diferente. Llevaba ese miedo a Dios. No se quedaba dialogando solo consigo mismo. No se encerraba en su mente. Lo sacaba, lo expresaba, lo entregaba. Y ahí hay una lección enorme. Cuando el miedo al futuro se vuelve constante, una de las peores cosas que puedes hacer es quedarte solo con tus pensamientos, porque la mente cansada no siempre dice la verdad. Una mente saturada exagera, generaliza, dramatiza, y si tú no introduces una voz externa, una verdad más grande, el miedo se convierte en tu única referencia. Por eso Dios te llama a hablar con Él, a hablar con personas sabias, a no quedarte aislado. El aislamiento alimenta el temor. El silencio interior prolongado fortalece la ansiedad. La luz, en cambio, trae claridad. Cuando tú nombras lo que sientes, cuando lo expresas con honestidad, algo pierde fuerza, porque el miedo crece en lo oculto, pero se debilita cuando es expuesto. Aquí quiero decirte algo muy importante. Hay momentos en los que confiar en Dios también implica buscar ayuda, y eso no contradice la fe. Al contrario, muchas veces es una expresión de humildad y sabiduría. Dios usa personas, procesos, acompañamiento, para traer sanidad. Pensar que tienes que cargar todo solo no es fe, es orgullo disfrazado de fortaleza. Dios no te pide que seas invencible, te pide que seas sincero, te pide que reconozcas cuando algo te supera, te pide que dejes de fingir que todo está bien cuando por dentro estás quebrado. Porque Él no sana lo que escondes, sana lo que entregas. Ahora, cuando el miedo se vuelve constante, también es importante revisar cómo te hablas a ti mismo. Hay personas que sin darse cuenta se repiten frases muy duras cada día. Nunca voy a salir de esto. Siempre me pasa lo mismo. Algo malo va a ocurrir. No puedo confiar. Y esas frases, repetidas día tras día, se convierten en una especie de profecía interna. No porque sean verdad, sino porque tu mente empieza a vivir como si lo fueran. Dios quiere renovar tu manera de pensar, no de un día para otro, no con presión, sino con constancia. Poco a poco, cambiando una frase a la vez, cambiando una expectativa a la vez, cambiando una reacción a la vez. La renovación interior es un proceso, no un evento, y aquí entra algo muy liberador. Tú no tienes que resolver toda tu vida hoy. No tienes que sanar todo hoy. No tienes que entender todo hoy. A veces, el paso más espiritual que puedes dar es permitirte avanzar lentamente. Dar un paso, respirar, confiar y dar el siguiente. El miedo quiere que lo resuelvas todo ya. Dios te invita a caminar día a día. En el libro de Lamentaciones hay una verdad preciosa. Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
No dice nuevas cada década, ni nuevas cuando todo se arregle. Dice nuevas cada mañana. Eso significa que hoy tienes la gracia para hoy. Mañana vendrá con su propia gracia. No necesitas almacenar fuerza para todo el futuro. Dios te la da por etapas. Cuando entiendes esto, algo se relaja por dentro, porque dejas de exigirte más de lo que puedes, dejas de pelear contra el tiempo, dejas de sentir que si no solucionas todo ahora, todo se perderá, y empiezas a vivir con más compasión hacia ti mismo. El miedo constante al futuro también puede ser una señal de que necesitas reenfocar tu esperanza. Hay personas que han puesto toda su esperanza en resultados, en cambios externos, en situaciones específicas, y cuando eso no llega, su fe se tambalea. Pero la esperanza bíblica no está puesta en escenarios, está puesta en Dios mismo, en su carácter, en su fidelidad, en su presencia. Cuando tu esperanza está en Dios, el futuro puede ser incierto, pero no es amenazante. Puede ser desconocido, pero no es solitario. Puede ser desafiante, pero no es imposible. Esta parte es para decirte que no estás roto, que no estás solo, que no estás fallando por sentir miedo. Estás en un proceso, y Dios no se desespera contigo. Él camina contigo. Él te sostiene mientras aprendes a confiar de nuevo. Parte 7. Llegamos a un punto muy importante, porque aquí es donde muchas personas sienten un quiebre interior. Han intentado confiar, han orado, han aplicado consejos, pero el miedo al futuro sigue apareciendo. Y entonces surge una idea peligrosa. Tal vez la confianza solo funciona cuando todo sale bien. Tal vez confiar en Dios sirve mientras las cosas se acomodan, pero cuando no salen como esperabas, la confianza se derrumba. Y aquí es donde necesitamos ajustar la base, porque la confianza verdadera no se construye sobre resultados, se construye sobre el carácter de Dios. Hay una diferencia enorme entre confiar en que todo saldrá como tú quieres y confiar en que Dios seguirá siendo Dios aunque no salga como tú esperabas. La primera confianza es frágil, depende de circunstancias. La segunda es firme, porque depende de quién te sostiene, y esta diferencia cambia completamente la manera en que enfrentas el futuro. Muchas personas dicen, confío en Dios, pero en el fondo están diciendo, confío en Dios si todo mejora, si todo se arregla, si el dolor se va rápido, si las respuestas llegan pronto. Y cuando eso no ocurre, sienten que la fe falló. Pero la fe no falló, lo que falló fue la expectativa. Porque Dios nunca prometió una vida sin desafíos, prometió una presencia constante en medio de ellos. La Biblia está llena de historias donde el resultado no fue inmediato, donde el camino fue largo, donde hubo momentos de silencio, de espera, de confusión. Abraham confió sin ver el cumplimiento inmediato. José confió aún cuando fue traicionado y encarcelado. David confió aún cuando fue perseguido. Job confió aún cuando no entendía nada de lo que estaba pasando. Ninguno de ellos tuvo un futuro claro, pero todos tuvieron algo en común. Decidieron confiar en Dios incluso cuando no entendían el proceso. Y aquí hay una verdad que sana mucho. Confiar no es sentir seguridad todo el tiempo. Es decidir a quién le entregas tu inseguridad. Confiar no es tener todas las respuestas, es saber a quién acudir cuando no las tienes. Confiar no es eliminar el miedo de golpe, es no permitir que el miedo tenga la última palabra. Cuando el miedo al futuro aparece, muchas personas intentan expulsarlo a la fuerza. Se dicen, no debo sentir esto, no debería pensar así, tengo que ser más fuerte. Pero esa lucha interna solo aumenta la presión. Dios no te pide que reprimas el miedo, te pide que lo transformes, que lo lleves a Él, que lo pongas delante de su verdad, que lo entregues una y otra vez, las veces que sea necesario. Hay algo muy poderoso en aceptar esta realidad. El miedo puede aparecer, pero no define tu camino. Tú decides desde dónde caminas. Puedes caminar desde el miedo, o puedes caminar con miedo, pero tomado de la mano de Dios. Y esa diferencia es enorme, porque caminar desde el miedo te paraliza, pero caminar con miedo y con fe te hace avanzar.
Pensemos en Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras miraba a Jesús, caminaba. Cuando miró el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El problema no fue el viento ya estaba. El problema fue el enfoque. Y esto nos enseña algo muy profundo. El miedo no siempre desaparece, pero cuando cambias el enfoque, pierde poder. Tu futuro puede tener viento, puede tener olas, puede tener incertidumbre, pero si mantienes tu mirada en Dios, no te hundes. Puedes tambalear, sí. Puedes sentir temor, sí, pero no te pierdes, porque Dios no te suelta cuando flaqueas. Aquí quiero decirte algo que libera mucho. No necesitas una fe perfecta para que Dios obre en tu vida. Necesitas una fe sincera. Una fe que diga, Señor, tengo miedo, pero aquí estoy. Señor, no entiendo el futuro, pero confío en ti. Señor, me cuesta soltar, pero quiero aprender. Esa fe, aunque parezca pequeña, mueve el corazón de Dios. Muchas veces pensamos que la fe es algo grande, fuerte, inquebrantable, pero Jesús dijo que una fe pequeña, como un grano de mostaza, puede mover montañas. Eso significa que no se trata del tamaño de tu fe, sino de dónde la colocas. Si la colocas en Dios, aunque sea pequeña, Él hace lo grande. Y aquí entra algo clave para el miedo al futuro: aprender a vivir con una confianza diaria, no acumulada. Hay personas que quieren tener fe para todo el futuro de una sola vez. Quieren sentirse seguros de todo lo que viene, de cada paso, de cada año. Pero Dios no funciona así. Dios te da la fe para hoy, la fuerza para hoy, la gracia para hoy. Cuando intentas acumular fe para todo el futuro, te frustras. Pero cuando decides confiar hoy, solo hoy, algo se aligera. Hoy camino, hoy confío, hoy entrego, mañana volveré a hacerlo. Y así, día tras día, se construye una vida de confianza real. El miedo al futuro también se debilita cuando entiendes que Dios no desperdicia nada, ni tu dolor, ni tu espera, ni tu confusión. Todo proceso tiene un propósito, aunque ahora no lo veas. Todo tiempo de incertidumbre está formando algo en ti: carácter, paciencia, profundidad, dependencia. Dios no te está castigando con la incertidumbre, te está formando a través de ella. Eso no significa que todo lo que pasa sea bueno. Significa que Dios es capaz de sacar bien incluso de lo que duele. Y cuando tú crees eso, el futuro deja de ser una amenaza y empieza a ser un terreno donde Dios sigue obrando. Quiero que te quedes con esta idea y la guardes en tu corazón. Mi futuro puede ser incierto, pero Dios es fiel. Mi camino puede no estar claro, pero Dios es constante. Mis fuerzas pueden variar, pero Dios no cambia. Parte 8. Ahora vamos a entrar en un punto muy delicado y muy necesario, porque muchas personas confunden descansar en Dios con quedarse quietos por miedo o con rendirse ante la vida. Y esa confusión alimenta todavía más el miedo al futuro. Hay quienes piensan, si confío en Dios, entonces no hago nada. Otros piensan, si descanso, entonces pierdo oportunidades. Pero descansar en Dios no es pasividad, es alineación. No es abandonar el camino, es caminar sin cargar un peso que no te corresponde. El descanso verdadero no significa que todo se detiene, significa que tu interior deja de pelear contra lo que no puede controlar. Porque hay una diferencia enorme entre avanzar con ansiedad y avanzar con confianza. Cuando avanzas con ansiedad, todo pesa. Cada decisión te agota, cada error te derrumba, cada demora te desespera. Pero cuando avanzas con confianza, incluso el cansancio tiene sentido, incluso la espera tiene propósito, incluso el silencio de Dios deja de ser amenaza. La Biblia habla mucho del descanso, no como una comodidad superficial, sino como una postura espiritual. Hay un pasaje donde Dios le dice a Moisés que su presencia irá con él y que eso le dará descanso. Fíjate en esto. El descanso no viene porque no haya problemas, viene porque Dios va contigo. El descanso no viene cuando todo se resuelve, viene cuando sabes que no estás solo en el proceso. Muchas personas
Viven luchando contra el futuro, porque sienten que si bajan la guardia, todo se va a desordenar. Viven tensos, vigilantes, anticipando. Pero esa vigilancia constante no es fe, es miedo disfrazado de responsabilidad. Y Dios no quiere que vivas así. Dios no quiere que vivas endurecido por dentro. Él quiere que vivas firme, pero con un corazón suave. Descansar en Dios es aprender a hacer tu parte sin cargar la parte de Dios. Tú haces lo que te corresponde hoy, con honestidad, con esfuerzo, con sabiduría. Y lo que no puedes controlar, lo sueltas. No lo reprimes, no lo ignoras, lo entregas. Esa entrega no te vuelve débil, te vuelve libre. Aquí hay algo que cuesta mucho aceptar. El miedo al futuro muchas veces nace porque no aceptamos nuestros límites. Queremos poder con todo, queremos prever todo, queremos resolver todo. Pero tú no fuiste creado para cargar el futuro entero. Fuiste creado para caminar día a día, sostenido por Dios. Cuando aceptas tus límites, el miedo pierde fuerza, porque ya no te exiges ser Dios. Jesús dijo algo que va directo al corazón de este tema. Dijo que vengan a Él los que están cansados y cargados, y que Él les dará descanso. No dijo que quitaría todas las responsabilidades, dijo que daría descanso al alma. Eso significa que puedes seguir teniendo responsabilidades, pero con un alma en paz. Puedes seguir enfrentando desafíos, pero con un corazón sostenido. Ahora, descansar en Dios también implica soltar la obsesión por entenderlo todo. Hay personas que necesitan explicaciones para sentirse en paz. Quieren saber por qué pasó esto, por qué no pasó aquello, por qué ahora, por qué así. Y cuando no tienen respuestas, el miedo crece. Pero Dios no siempre te da explicaciones, te da acompañamiento. Y muchas veces, eso es mejor. Hay procesos que solo se entienden hacia atrás. Hay etapas que solo cobran sentido con el tiempo. Si Dios te explicara todo hoy, quizá no lo soportarías. Quizá te adelantarías a dolores que aún no necesitas vivir. Por eso, muchas veces, Dios cuida tu corazón no mostrándote todo el futuro. Descansar es confiar en que Dios sabe cuándo mostrar y cuándo guardar. Confiar en que Él no se equivoca con los tiempos. Confiar en que aunque hoy no entiendas, un día mirarás atrás y verás su mano en detalles que ahora te parecen confusos. Y aquí quiero hablarte de algo muy concreto. El miedo al futuro se alimenta cuando tú confundes avance con velocidad. Avanzar no siempre es ir rápido. A veces avanzar es aprender a permanecer. A veces avanzar es no rendirse. A veces avanzar es levantarte una vez más, aunque sea despacio. Dios no te mide por la rapidez, te mide por la fidelidad. No te mide por cuánto lograste hoy, te mira por cómo caminaste hoy. Si caminaste con Él, aunque haya sido lento, fue un buen día. Si confiaste, aunque haya habido dudas, fue un día valioso. También es importante entender que descansar no significa que no sientas miedo nunca más. Significa que cuando el miedo aparece, ya no te gobierna. Tú lo reconoces, lo llevas a Dios y sigues caminando. Descansar es no dejar que el miedo dirija tus decisiones más importantes. Muchas personas toman decisiones desde el miedo al futuro. Se quedan donde no deben quedarse. Huyen de lo que Dios les está llamando a hacer. Aceptan menos de lo que merecen. Renuncian a sueños antes de intentarlo. Todo por miedo. Pero cuando aprendes a descansar en Dios, empiezas a decidir desde la confianza. No desde la impulsividad, sino desde la paz. La paz no significa ausencia de problemas. Significa presencia de Dios en medio de ellos. Y esa paz es la que guarda tu corazón y tu mente, como dice la Escritura. Guarda, protege, cuida. No porque todo esté bien afuera, sino porque algo está firme adentro. Esta parte es para que empieces a cambiar tu relación con el futuro. No verlo como una amenaza constante, sino como un camino donde Dios sigue trabajando contigo, donde Él sigue formando tu carácter, donde Él sigue mostrando su fidelidad. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y te acompañe en cada etapa.
Aquí buscamos ser un espacio donde puedas conectar con Dios, incluso en los días difíciles. Te animo también a dar like y a compartir este video, porque ese gesto ayuda a que este mensaje llegue a personas que hoy lo necesitan y quizá no tienen otro lugar donde escuchar una palabra de esperanza. Déjanos un comentario y cuéntanos cómo te sentiste al escuchar este mensaje. Gracias por quedarte hasta